Obviamente el comunismo y el socialismo, porque Marx usó la palabra comunismo precisamente porque en el siglo XIX había una convulsión de diferentes conceptos de lo que era socialismo, y él fue muy específico en que su doctrina, él le iba a poner comunismo para diferenciarlo de todos los demás conceptos socialistas que estaban emergiendo. Y desde ese momento surgen como nociones que necesitan de la violencia como recurso absoluto, es decir, empuñar las armas, ir a por la sangre, porque el debate de ideas, la democracia incluso, para Marx era un recurso burgués. Entonces, desde el momento en que tu filosofía, en este caso el socialismo, nace con bases que requieren de la violencia, entonces vas a tener dentro de tu propia naturaleza la necesidad de usar ataques ad hominem, de atacar a la persona en lugar de a las ideas. Y yo estoy convencida, como decía Hayek, que es en la batalla de las ideas donde los que defendemos la libertad podemos ganar. Porque si se trata de violencia, nos ganan ellos. Ellos son los expertos en los genocidios, en las miserias, en los campos de concentración, en acabar, digamos, con los derechos individuales más básicos. Entonces, si nos tenemos que dar ataco en violencia, nos van a ganar ellos. Pero en las ideas, en los argumentos, en los hechos históricos, en comprobar con evidencias lo que realmente funciona, ahí es donde nosotros tenemos la ventaja. Porque ahí es donde nos damos cuenta que ellos, a falta de argumentos, te atacan a lo personal. Con insultos, con tratar de que la gente no te siga quitándote méritos, desde por tu genotipo o por lo que sea. Toda tecnología siempre va a ser una herramienta que puede ser usada para el bien o para el mal, ¿verdad? Carl Sagan decía que el ser humano es capaz de los sueños más hermosos y de las peores pesadillas también. Y en su momento, Adolfo Hitler, por ejemplo, utilizó el recurso del cine, porque era lo que él tenía a su alcance, la televisión, la prensa, los panfletos, la propaganda. Hoy por hoy tenemos otros recursos tecnológicos que por supuesto van a ser utilizados por el socialismo del siglo XXI, por ejemplo en el caso de América Latina, desde Cristina Kirchner hasta Dilma Rousseff hasta Nicolás Maduro tienen sus troll centers, ¿verdad? Donde amalgaman a una masa de jóvenes para que estén todo el día atacando ad hominem, ¿verdad? Porque si lo ves, te das muy bien cuenta cuando son perfiles falsos en las redes sociales que nunca atacan con argumentos, sino que atacan a la persona, no a las ideas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer la contrabatalla, porque la batalla de las ideas hay que darla en el mismo lugar donde ellos están haciendo su batalla violenta, ¿verdad? Para mí realmente es patético y vergonzoso, y creo que ya es hora de que alguien le ponga un freno al hecho de que el líder juvenil por excelencia, desde México hasta la Patagonia, e incluso aquí en España, sea el Che Guevara. ¿Cómo es posible que si queremos vivir en paz, en cordialidad y respetando los derechos individuales, el líder por excelencia regional en América Latina sea un carnicero homofóbico que confesaba que el odio era el recurso a través del cual había que implementar la violencia y que los jóvenes se convencieran de quitarle a los demás su vida, su propiedad privada, su libertad? No vamos a avanzar en la región si el líder juvenil por excelencia es alguien que atentó contra la vida, contra la propiedad privada y la libertad. Entonces, desde la portada del libro está obviamente el libro en lugar del fusil, ¿verdad? Donde está la palabra evolución con la R tachada para ya evolucionar de esa revolución sangrienta, dejar el fusil y tomar los libros. Y en lugar de un habano, que era lo que él siempre portaba en la otra mano, yo tengo una pluma, porque con la pluma se escriben ideas. Y ahí donde se intercambian palabras se dejan de intercambiar balas. Y en lugar del uniforme verde miliciano, es un vestido verde esperanza, porque yo sí creo que hay una esperanza para la región. Entonces ese es un poco desafiar cuál es el líder que queremos o cuáles son las características de liderazgo que deberíamos de tener si realmente queremos una convivencia pacífica, ¿verdad? Absolutamente, mira, y por eso precisamente, por ejemplo, en el tema del indigenismo,
El indigenismo reivindica que hay personas que por sus genes y su color de piel están por encima de los demás. Entonces resulta que cuando esto lo propone Hitler, el progre dice fachas, nazismo. Pero cuando se trata de reivindicar el color de piel de los más morenitos, ahí sí hay unos genes que prevalecen por los otros. Por eso también la palabra evolución, porque la ciencia, gracias al descubrimiento, por ejemplo, del ADN, nos demuestra que nuestros genes son irrelevantes a la hora de como individuos tener derechos, ¿verdad? Todos tenemos los mismos derechos independientemente del paquete fisiológico en el que venimos envueltos, y eso también va por el feminismo, porque si nosotras como mujeres resulta que por tener un aparato reproductivo capaz de sostener la vida, vamos por eso a tener cuotas de poder, entonces también estamos privilegiando no en base al mérito, sino en base al género. Y en el tema del ecologismo, el mercado, las soluciones de mercado, por ejemplo los autos Tesla, el ecofiltro, las mochilas con paneles solares, las carreteras de plástico, la nanotecnología para combatir la contaminación, están provocando cambios que están mejorando nuestro ambiente, mucho más eficientes que cualquier política de Estado. Pero el progre nunca habla de esto. El progre pareciera que lo que quiere es perpetuar los problemas porque lucra de que los problemas existan en lugar de resolverlos. Entonces también en el libro se habla de cómo estas banderas, ellos las utilizan no para resolver los problemas, sino para perpetuarse en el conflicto y volverse lo que yo llamo también lores de la pobreza, ¿verdad? Con el discurso que quieren acabar con la pobreza, realmente lo que hacen es perpetuarla. Porque nunca la receta es la mala. Fíjate pues, el comunismo en receta o el socialismo es perfecto. El problema es que Castro se corrompió. El problema no es el comunismo, el problema es que a Mao se le fue la mano con el gran salto adelante y la revolución cultural. El problema no es la expropiación, el problema es que Stalin se volvió un carnicero. El problema no es la redistribución de la riqueza, el problema es que Chávez formó a los boliburgueses. Entonces, nunca es culpa de la receta. La receta se aplica al pie de la letra, se siguen los pasos uno tras otro, pero nunca es culpa de la receta, siempre es culpa del individuo que la puso en práctica. Entonces, por eso siempre viene un nuevo Mesías con el cual la gente dice, no, con este sí va a funcionar. Y por eso tienes gente que apuesta por Pablo Iglesias, gente que sigue defendiendo a Nicolás Maduro, gente que se sigue poniendo la camiseta del Che Guevara, porque no son intelectualmente honestos en decir, a ver, si yo tengo una receta y aplico todos los pasos y eso me lleva al genocidio y la miseria, la culpable es la receta, no importa quién la aplique. Pero para el progre no. Para el progre es muy fácil justificar que el que se torció en el camino es el individuo, y lo que no entienden es que esta es una receta que corrompería hasta a la Madre Teresa de Calcuta. Mira, es necesario utilizar un lenguaje sencillo y entender que el liberalismo se tiene que defender más allá de lo económico. Entender que defender el liberalismo es defender la dignidad humana y que la libertad es la razón natural de existir de la humanidad. No es una cuestión yanqui, no es una cuestión para solo ciertos países o ciertas condiciones. La mejor manera de hacerlo es meterse en el ejercicio. Para mí las redes sociales, a mí hay gente que me dice, pero es que ¿por qué te molestas en responderle a tanta gente idiota? Y yo, porque primero, cuando alguien me insulta o me amenaza de muerte y yo aprovecho para contestar con argumentos, no solo le estoy respondiendo a la persona que me está atacando, sino a todo un auditorio que está leyendo mi respuesta. Entonces yo puedo estar logrando pensamiento crítico, no precisamente en el que me está atacando con falacias, sino en alguien más que está buscando respuestas y que está teniendo inquietudes reales de cómo debe funcionar la economía y la política. Entonces hay que estar dispuesto, pienso yo, a dar el debate. Y lo segundo es pedir evidencias. Por ejemplo, a mí cuando me dicen explotadora, financiada por la CIA, capitalista, dame las evidencias, donde se demuestra que yo soy explotadora, donde se demuestra que yo soy racista, donde se demuestra que a mí la CIA me paga. Porque digo, para hablar sin pruebas, yo también te puedo acusar de genocida, de pedófilo, de necrófago, de cualquier cosa. Y los vas cortando, los vas retando a que ellos mismos se cuestionen. Eso era lo que Sócrates hacía. En vez de probar que él tenía la razón,
era decirle a la contraparte, pruébame tú que yo estoy equivocado. Porque con solo venir aquí a decir, tú estás equivocado, no estás probando nada. Evidénciamelo. Y ahí es donde yo se lo digo a la gente. Llevan años de estarme insultando y no hay manera que acaben conmigo. Ya deberían de haber entendido que si quieren acabar conmigo me van a tener que contraargumentar. Pero muchos liberales no han querido dar esa batalla. Mucha gente no tiene el cuero de andar tolerando que los insulten, que los ultrajen, y es parte de la batalla de las ideas. Sobre todo porque estás discutiendo con gente que está acostumbrada a no argumentar. Mira, ha habido de todo. Ha habido gente que me manda mensajes personales y me dicen, mira, gracias porque por tus conferencias finalmente he entendido que este no es el camino. Una vez en Argentina me acuerdo que hubo un chico que nos dijo a Axel y a mí cuando estábamos presentando el engaño populista, es que ustedes meten en el mismo saco a todos los socialistas y eso no es justo porque yo, por ejemplo, soy trotskista. Vale, le dije yo. Te voy a decir los pasos del manifiesto comunista y me vas a decir tú en qué diferencias tú tu trotskismo de esto, para que justifiquemos pues si nosotros estamos mal en meter a todo el mundo en el mismo saco. Entonces le fui diciendo, ¿no? Anulación de la propiedad privada, control absoluto de la educación, expropiación de todos los recursos, pasarlos a manos del Estado, etc. Y yo le iba diciendo, ¿no? Todos los pasos del manifiesto comunista. Y él iba diciendo, sí, ok. Entonces, explícame tú en qué te diferencias cuando me estás diciendo que sí a todo. Bueno, en que yo no lo haría por la vía violenta. O sea, yo pondría todos estos pasos a seguir, pero sin utilizar la violencia como recurso. Ok, le dije yo. ¿Y qué harías con gente como yo, que cuando tú llegues y tocas la puerta y me dices, buenas, le vengo a expropiar, yo me rehúso. Y no me da la gana darte mi casa solo porque tú me la estás pidiendo. ¿Qué vas a hacer conmigo? No, pues te obligo. ¿Cómo me obligas? ¿Me matas? ¿Me encarcelas? ¿Me mandas a callar? ¿Me extorsionas? ¿Me amenazas? Y ahí es donde como robotitos el chip les colapsa y tú lo ves en su cara. Al final no sé en qué anda este chico, pero el mejor recurso es el método socrático. Es en lugar de tú decirles lo que tienen que pensar, es que llevarlos a ellos a las últimas consecuencias de su propio pensamiento. Porque lo que yo digo acá es que el progre, porque no ha estudiado economía, porque no conoce la historia, porque no está familiarizado con los experimentos que ha habido en la humanidad, no han cuestionado hasta las últimas consecuencias sus propios paradigmas. Entonces hay que hacer ese trabajo. Absolutamente, siempre y cuando sea intelectualmente honesto, ¿verdad? Porque el mundo está, pero repleto de progres que hablan de socialismo y de expropiación mientras viven en las mieles de países súper capitalistas y donde se defiende el libre mercado, como lo puede ser Suecia o Noruega o Estados Unidos. Entonces, se requiere, pues obviamente dentro de los viajes y la educación y la confrontación con la realidad, honestidad intelectual. Yo tengo muchísimas anécdotas, muchos recursos de conversación que ustedes mismos pueden poner en práctica a la hora de estar, porque la batalla de las ideas se da en todas partes, se da en el bar con los amigos, se da en la mesa de domingos con la familia, se da constantemente en las redes sociales. Entonces lo importante es hacer la prueba, ponerlo en práctica. Or you can judge the whole world on the spot.